Bueno, entonces tenemos 9 preguntas. ¿Qué reglamentación o normas legales existen sobre el COPAS? Y vámonos con la décima pregunta. ¿Sirve legalmente un acta? Comité a la hora de una demanda. Listo, muchachos. Entonces, tenemos, vamos a decir que 2 minutos para cada pregunta. Tenemos 20 minutos. Háganle pues. Entonces, esto va a valer 5%. Esto va a valer 5% del parcial. 5% del parcial. Edward, necesito que por favor le pongas el silencio al micrófono, ¿vale? Edward, sale.
Profe, que sí puede aceptar a la reunión a otros compañeros que están en
Laura Valencia y Osmar. Profe, lo que pasa es que estoy utilizando el celular para buscar porque tengo el computador dañado. Estoy dejando en el celular. Tengamos prendidas las cámaras, por favor, que ese es el requisito. Sara Estefanía, ¿en qué preguntabas? Profe, en la sexta. Bueno, dale, entonces vamos a hacer una cosa. Osmar, ¿en qué preguntabas? Profe, la quinta. Bueno, vamos a darle plazo. Háganlo despacio hasta las 5, ¿listo? Bueno, aquí tengo, dice Carolina Angulo Sinisterra, pero aparece un muchacho. Profe Yeltsin, Sí, dijo Jelsin, yo me acuerdo, pero pues, ¿qué pasó? no, profe, es que me matricularon antes, entonces, después, entonces no podía ingresar a la plataforma. ¿Pero ya te has desatrasado? Sí, que incluso entregó los trabajos. Jelsin, tenés que cambiarle el nombre a la... Porque ahí Pues, aparece profe, yo no sé Carolina por, Angulo y... ¿Ah? la verdad no sé por qué aparece así. Sí, sí, sí. No sé, Bueno, no sé qué dale, plataforma. plazo hasta las 5, ya modifico. Ah, bueno.
Recordamos que aquellos estudiantes que suben con retraso no les valgo. En eso habíamos quedado desde la primera clase, ¿no? Entonces tiene que ser antes de las 5, muchachos.
háganle despacio que les voy a dar 15 minutos más para que repasen lo que estamos haciendo, ¿listo? 15 minutos más y empiezo con, pues, con unas preguntas, pero pues no es para rajarlo ni nada, es un conversatorio, ¿listo? Entonces no voy a tomar notas sobre las preguntas, sino que simplemente quiero que aprendan lo que estamos escribiendo y nos vamos con preguntas, ¿listo? Si no me hacen preguntas, ahí sí califico. Ese es el trato. Es Profe, una broma lo que les estoy diciendo. profe, ¿Te oigo? profe, ¿le puedo pedir un favor? Sí. Es que ahora a las 6 tengo un examen. Es que estoy haciendo un curso de conducción para sacar la Sí. licencia de manejo. Entonces tengo el examen ahora a las 6. Para ver si me puedo dar un permisito y yo voy a presentar ese examen. Dale. Lo importante es que podamos subir la... Sí, yo entonces lo termino y puedo salir. Sí, dale. Ah, bueno, pues muchas Pero con gracias. tapabocas, pues. Ah, sí, claro. Ya llevo más de 15 días allá. Ya hoy me toca el examen. Dale, listo, tranquilo, dale. Bueno, profe, muchas gracias. Chao. Adri, ¿terminaste? Adriana Campo. No, profe, aún no encuentro una pregunta. Bueno, dale, ahora hablamos. Dale, tranquila. Jelsin, ¿terminaste? Quítale el micrófono. Tienes que quitarle, para poder hablar, tienes que quitarle el segurito al micrófono. No, profe, aún no. Voy Bueno, en la octava. sí, dale, que tienen hasta las 15, pero entonces se trata de que repasemos y que luego hablemos un poco de eso. Listo, dale, Ah, hágale, profe. hágale tranquilos.
Profe. Profe. Hola muchachos, yo pensaría que ya metieron todos los, ya metieron todo al casillero de Classroom. Ya estoy en eso, profe. Dame un segundo, por favor. Listo, listo, listo. Recuerda que no se pueden pasar. Sí, profe, yo también falta, es que tengo el internet muy lento y no me sube. Dale, espérate. Que te voy a volver a editar para que no queden como que entran tarde, entonces voy a otros 5 minuticos.
Bueno, entonces, ¿qué es el COPAS? Carolina. Carolina y Jelsin. A ver, dale, Caro, te oigo. Carolina, te oigo, te oigo. Hola, profe. Ahí ya. Sí, sí, sí. Es un comité encargado de la promoción y vigilancia de las normas en temas de seguridad y salud en el trabajo dentro de las empresas públicas y privadas. Ujú. Bueno, entonces, póngale cuidado a lo que yo les voy a explicar, que es súper chévere, ¿no? Entonces, vamos por acá. Este se llama Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo, donde tenemos entonces, en esta empresa acá, tenemos una cantidad de trabajadores. Ellos están aquí, ¿cierto? Los trabajadores. Perfecto. Y por acá en el segundo piso está otro señor y los administrativos. Entonces, resulta que había muchos inconvenientes e inconformidades y se conformaban los sindicatos. Y esos sindicatos, pues eh, muchas veces, pues lo que hacía era que la empresa se iba para abajo. Entonces, se creó el COPAS. Bueno, se iba para abajo en algunas oportunidades y en otras oportunidades, pues no pasaba nada y la empresa crecía. Pero ese comité paritario se conformó básicamente como un punto neutral para que los trabajadores de la parte operativa y de la parte administrativa se unieran en torno a una mesa. Entonces, COPAS significa comité paritario. En seguridad y salud en el trabajo. ¿Qué significa eso? Paritario significan pares, o sea, que los amarillos son iguales a los verdes, a pesar de que los unos son operativos y estos señores de acá son administrativos. ¿Ustedes se acuerdan? ¿Se acuerdan cuando yo les empecé a hablar acerca de un señor que se llamaba Taylor? ¿Sí se acuerdan de Taylor? Y entonces que ahí empezaba pues toda la división del trabajo, la división del trabajo del hombre y todo eso. Entonces, efectivamente, se nombran unos representantes de parte de los administrativos y unos de parte de los operativos. Los administrativos básicamente los designa el gerente y estos salen por votación. Hay dos cosas: COPAS, Comité Paritario de Seguridad y Salud del Trabajo, cuando es para más de 10 trabajadores. 10 o más, 10 o más. Y se norma vigía de seguridad y salud en el trabajo, pues cuando hay entre 1 y 9 trabajadores. ¿Listo? Decimos entonces que los dos son los grupos que velan por la seguridad y la salud de los trabajadores. Son aquellas personas, bueno, la más, ¿cuál será? Como de pronto algo bien interesante, una definición bien chévere, es esta de vigía. Entonces, aquí el barco tiene una escalerita y en la escalerita viene un señor acá, que es el vigía. Entonces, el vigía es el que observa el horizonte para que de pronto no vaya a haber una piedra o un islote y encalle el barco. Este amigo se llama vigía. El vigía está observando. Observando es
Prever, prever. ¿Prever qué significa? O sea, como ver antes de. En otras palabras, él evita todo lo que tiene que ver con los riesgos profesionales. Riesgos profesionales. O sea, los accidentes y las enfermedades de carácter ocupacional. Este amigo es para cuando tenemos menos de 10 trabajadores. Y el comité paritario. Entonces, tenemos a un grupo de personas, vamos a dibujar unos de color amarillo y otros los vamos a dibujar de color verde. Paritario significa igual, son iguales en esa mesa. Y en esa mesa están todos los destinos, todo el destino relacionado con la salud de los trabajadores. Significa eso entonces que nuestros representantes por el lado de los trabajadores y representantes por el lado de los administrativos tienen igualdad de condiciones y ellos elaboran en sus mesas, elaboran un acta. Esa acta es de carácter público, puede llegar a ser, o en el caso de que haya, pero es un acta, es una empresa privada, pues el acta es privada, pero puede llegar a ser pública en el momento en que haya una demanda sobre responsabilidad, sobre un accidente o sobre una enfermedad causada en el trabajo. Entonces aquí, en esta empresa, entonces se elaboran unas actas. Aquí están los papeles, miren, los papeles, aquí están las actas. Esas actas se elaboran y son unos documentos que tienen peso legal. Son unos documentos con peso legal. Les voy a poner un ejemplo. Entonces están aquí los trabajadores, está subido a una escalera y toda la cosa, y este trabajador aquí se resbala y resulta que se le cae un peldaño a la escalera. Mire, la escalera tiene un peldaño malo. Entonces lo remendaron y le pusieron una cosa pequeñita por ahí, un peldañito, un pedazo de lazo o alguna cosa. Entonces, en el comité paritario se reunieron y elaboraron un acta. Esa acta dice efectivamente que se tiene que reemplazar la escalera. Dice ahí que se reemplaza la escalera. En el acta dice, cómprese una escalera. Se reunieron. Ay, bueno, entonces está perfecto. Estos amigos de color amarillo le dijeron a los de color azul, compren una escalera. Los de color azul dijeron efectivamente, vamos a hablar con el gerente. Y el gerente dijo, no, pues no tengo plata para comprar la escalera. Pasó el tiempo. Esto que yo les cuento, me lo estoy inventando. Y esto fue en el mes de enero. Esto fue en el mes de enero. En el mes de marzo, efectivamente, un trabajador se cayó y quedó con una incapacidad de 55%, una pérdida de capacidad laboral de 55%. Y recordamos que una pérdida de capacidad laboral de 55% efectivamente nos da una pensión, o sea, una invalidez. Le dio una invalidez al señor y entonces este amigo, el trabajador efectivamente lo que hizo fue demandar. Hizo una demanda por 1.000 millones de pesos. ¿Por qué? Por algo que se llama negligencia. La negligencia se demuestra con el acta, porque en el acta decía que en el mes de enero se habían comprometido a comprar esa escalera y que no la compraron. Y que el supervisor obligó al trabajador a subirse a la escalera. Aquí el supervisor cogiendo de la cabeza. Obligó
no obligó a subirse porque había que cambiar un bombillo y se cayó y le pasó lo que le pasó. Entonces esto hace parte de algo muy interesante que se llama responsabilidad. La responsabilidad. Es algo supremamente interesante, pero antes quiero preguntarles algo. Quiero preguntarles algo. Una nueva pregunta que ustedes la debieron haber encontrado ahí. La pregunta 11. La pregunta 11 es, ¿cuántos representantes para una empresa entre 10 y 49 trabajadores ¿cuántos para una empresa entre 50 y 499 trabajadores? ¿Y cuántos entre 500 mil trabajadores y 999? ¿Y cuántos para más de 1000? ¿Alguien sabe la respuesta? Sí, profe. Profe. ¿Eso en cuál de esas preguntas estaba? En Pues yo la la incluí en la segunda. 2. ¿En cuál? En la 2. La segunda, profe. En la segunda. Perfecto. Entonces, ¿para todos fue claro eso? Entonces, ¿cuántos representantes para una empresa? Espérate, yo grabo esto. Yo recorto esto y lo mando. Voy a mandar esto para acá. Eso, sí, está en la segunda, pero entonces quería eso. Por favor, respóndanme. Entre 10 y 49, ¿cuántos? Uno de cada parte, profe. Uno de cada parte y su correspondiente suplente, ¿cierto? Sí, profe. Eso, perfecto. Para entre 500 y 499, 2, profe. dos, 2 perfecto. representantes por cada una de las partes. Es de 500 a 999, 3 representantes, profe. 3, perfecto. Y cuando son más de 1000, 4 representantes 4 por cada una de las representantes. partes. Eso sí. Entonces, muchachos, recordamos que tenemos una parte operativa, una parte administrativa. Ellos escogen, unos escogen y los otros designan. Ya sabemos que es un vigía ocupacional, este es el acta. Y entonces decimos que estas personas son iguales en esa mesa. Son exactamente iguales en esa mesa. Entonces, ellos se requiere, se necesita se necesita que haya un buen ánimo constructivo para poder desarrollar básicamente unas buenas funciones. Yo creo que eso es algo bien interesante, el hecho de que ustedes lo hayan buscado, ¿cierto? Entonces resulta que aquí ya dijimos esas actas que tienen que llevar, pusimos aquí un ejemplo y quiero hablarles un poco de responsabilidad. Pero, ¿qué es la responsabilidad, muchachos? Por favor, yo quiero hacerle una pregunta a alguno de ustedes, a ver quién. Le voy a preguntar a mi amigo Edwin Montenegro. Edwin, ¿alguna vez, Edwin, cuéntanos un poquito con quién vives? Hola, profe, hola, compañeros. Vivo con mis padres, Con tus padres. Eso, ¿a dónde? por los lados de Cajibío, Cauca, profe. En una Cajimbí. zona rural, en una vereda. Una vereda, ¿en qué parte? Sí,
No lo sé, colindando entre Pindamonhangaba y Cajibío, pues cerca de la Panamericana. Ujú, ya, 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 perfecto. La parte del túnel, más preciso, profe. El túnel, sí, sí, sí. Responsabilidad. Cuéntame una cosa, pero no tienes que contar la verdad. Vale, profe. Alguna vez de pronto te has quedado por fuera de la casa sin avisarle a los papás? La verdad, dijimos que la verdad. Sí, profe. Bueno, ¿y qué te dijo tu papá? No, tu mamá, ¿qué te dijo tu mamá? Mi mamá, ¿no? Mm, Mi mamá, no, pues se ponen bravos, la verdad es, Eso, se que ponen se ponen bravos. bravos. ¿Y qué te dijeron? ¿Qué te dijeron? O sea, ¿te castigaron? Eh, por decirlo así, sí, Ujú. pues me dijeron que era, que era muy irresponsable, pues Sí, al no avisarles a ellos en qué parte iba a estar. claro, y los viste Ellos a se tu mamá que preocupan mucho. la viste de pronto supremamente triste y todo eso, ¿cierto? Claro, profe. Triste, preocupada. ¿Y uno cómo se siente? Uno se siente Mal, mal. Entonces, ese tipo de responsabilidad se llama responsabilidad moral. Pero en sí la responsabilidad, ¿qué es la responsabilidad? Decimos que la responsabilidad es asumir las consecuencias por un hecho, un acto o una conducta. Por un hecho, un acto o una conducta. Que en la naturaleza del ser humano, pues efectivamente, hace parte, hace parte de todo el crecimiento del ser humano para poder, pues efectivamente, no volver a equivocarse en algo dos veces, ¿cierto? Y decimos que la parte moral es solamente la puede aprender esa persona que está viviendo el problema, ¿cierto? Entonces, esa es un aprendizaje, digo que es un aprendizaje personal. Entre paréntesis decimos que es subjetivo, ¿no? Subjetivo, porque solamente lo puede aprender esa persona que está sufriendo ese problema. Entonces, ese es un aprendizaje de carácter subjetivo donde solamente la persona que está sufriendo ese problema de carácter moral es quien lo aprende. Decimos también, entonces, decimos también que esa responsabilidad puede ser de carácter penal o de carácter civil. La responsabilidad penal es aquella tipo de responsabilidad que se encarga la sociedad de cobrar al individuo que hizo el daño. Pero esa responsabilidad moral, esa responsabilidad penal, es, es algo que la sociedad castiga a la persona que hace el daño. Y entonces, ahí es donde se evalúa la subjetividad. O sea, la subjetividad significa la gana que tiene la persona de haber hecho el daño. O sea, se castiga el dolo. ¿Qué es el dolo? El dolo es cuando la persona quiere hacer el daño y hace el daño y algunas veces se arrepiente y otras veces no. Se castiga la subjetividad. En otras palabras, hace referencia a la maldad
de la persona. ¿Cómo le parece lo interesante? Se castiga el dolo, la maldad. Y es algo que la sociedad obliga al juez y a la policía justamente ese castigo y se da con cárcel. Pero también tenemos otro tipo que es de carácter civil, que es, ¿qué creen ustedes que le pase al señor al gerente de la empresa? ¿Qué le pasa al gerente de la empresa que no quiso comprar esa escalera? ¿Lo meten a la cárcel? Pues si lo prueban, sí. O sea, si prueban que efectivamente no quiso comprar la escalera para que el otro se cayera y se matara porque el otro le había hecho algún daño y el juez probó que había de pronto una conexión donde esa persona en un pasado le había hecho el daño al gerente y el gerente se quiso vengar y el gerente premeditadamente, perdón un segundo. Venga, venga. Venga para acá. Ahí, stop, play. Y el gerente premeditadamente fraguó toda una estrategia para que se muriera el otro y que, bueno, en fin, entonces ahí sí se probaría, pero normalmente no es de esa forma como se castiga, y entonces ahí se ve de manera objetiva lo que sucedió, y se castiga de forma civil. Civilmente significa a través del patrimonio. Objetividad. Se castiga a través del patrimonio, y ese patrimonio, o sea, esa afectación del patrimonio, pues, afectación del patrimonio de la empresa. Y esa afectación efectivamente hace que, pues, que sucedan, o sea, un deterioro para la empresa y pues efectivamente, si no tiene una póliza de responsabilidad civil contractual o extracontractual, entonces puede llegar inclusive a causarle un daño muy grave a esa empresa. Entonces decimos que la responsabilidad moral únicamente el que la goza es el que la vive, o el que la vive es el que la goza, y solamente esa persona puede aprender. La penal se castiga el dolo, o sea, la sociedad obliga a los jueces a castigar a esa persona mediante una pena privativa de la libertad, lo que significa algo punitivo para él y para la sociedad, que sea un ejemplo de lo que le sucede. ¿Cómo se da eso? Con cárcel, con la pena, con la pérdida de la libertad. Y la responsabilidad civil se divide en dos, en contractual y en extracontractual. La responsabilidad civil contractual y extracontractual. Vamos a hablar entonces de la extracontractual y luego hablamos de la contractual, o como quieran, quiero. Tenemos entonces la responsabilidad civil. Entonces, muchachos, ustedes, por ejemplo, bueno, ustedes no, pero supongamos que hay un daño como ese que acabamos de ver en el ejemplo anterior. Entonces decimos que es contractual y extracontractual. Aquí hablamos de una responsabilidad contractual. La contractual está reglamentada a través, como su nombre lo dice, de un contrato. Y ese contrato puede ser escrito o puede ser verbal. Un contrato
que puede ser escrito o puede ser verbal. Ese contrato, desde que exista un contrato, hay una obligación del empleador. Aquí podemos decir que puede ser escrito, contractual, ¿cierto? Un poquito más grande. Contractual o, y aquí abajo, pues extracontractual. Decimos entonces que la contractual hace referencia a que existe un pacto con una persona donde lo obliga a trabajar para él, ¿cierto? Y en ese pacto tienen que existir varias cosas. La primera cosa que tiene que existir es que haya una prestación personal del servicio. Esa prestación personal del servicio quiere decir que si yo contrato a Jennifer Rojas para que haga algún trabajo, efectivamente tiene que ser ella la que tiene que ir a trabajar. Ella no puede mandar a la hermana ni puede mandar a nadie, sino que simplemente tiene que ser una prestación de personal de servicio porque yo la contraté para ella. De igual forma, tiene que existir de por medio un horario, ¿cierto? Tiene que existir un horario. Tiene que existir un horario. Entonces usted viene de 8 a 12 y de 2 a 6 y aquí efectivamente me desarrolla tales y tales funciones. De igual forma, para que exista este contrato, tiene que existir un pago, una paga, un salario, ¿cierto? Tiene que existir un salario. Salario, entre paréntesis, un pago. Un pago. Un salario. Y en este caso, de que llegara de pronto a suceder el accidente que hablábamos, efectivamente, pues, el empleador le pagaba su ARL al trabajador y efectivamente, entonces, a través de una prima, el empleador, pues, transfiere la responsabilidad sobre la salud del trabajador a esa ARL mediante el pago de una prima, o sea, mediante el pago de un dinero. Entonces, eso es lo que hace básicamente la ARL y cualquier cosa que suceda de esta forma se tiene que ver como algo civil donde se evalúa la objetividad de lo que sucedió, más no la subjetividad. Entonces, por eso es que efectivamente en ningún momento cuando suceda de pronto un accidente como el que yo les estoy comentando en una empresa, no puede ir el gerente o el dueño de la empresa a la cárcel a pagar una pena punitiva por la libertad, sino que efectivamente se tiene que pagar es con el patrimonio de la empresa, a menos de que el abogado, a través de las actas, como aquí podemos observar, el abogado pruebe, esa acta es una prueba. Esa acta es una prueba para el juez, es una prueba. Las actas son una prueba. Entonces, a través de esa prueba, haga una conexión y no lo vea por la parte civil, sino que lo mande a la parte penal. Los abogados, pues, utilizan ese tipo de trucos, por decirlo de alguna forma, para que efectivamente... bueno, no trucos, ¿no? No trucos, sino que es una forma de sacar más plata, ¿cierto? Bien, entonces contractual y esta contractual. Profe, ¿Sí? en la contractual también entra lo de subordinación. Sí, la subordinación. Gracias. Tiene que haber subordinación. Por ejemplo, yo contrato a una persona para que me sirva los tintos. Entonces le digo, hágame el favor, sírvame un tinto y hágame una arepa. Y entonces, no, yo a usted no le llevo, no, mañana.
Entonces, eso no puede ser, ¿cierto? Subordinación, gracias por acordarme. Subordinación. Bien, esta extracontractual nace, esta nace, esta responsabilidad nace cuando se hace el daño. Cuando se hace el daño. Entonces, en ese momento, esas dos personas están ligadas básicamente por algo que se llama la responsabilidad civil extracontractual. Nace cuando se hace el daño y se tiene que reparar. Se tiene que reparar el daño. La responsabilidad que nace cuando se hace el daño, básicamente esa es como el tema de responsabilidad. Y por ejemplo, cuando, como ustedes se pudieron dar cuenta en las clases pasadas, entonces hay un subsidio o hay una indemnización que nacen efectivamente para compensar el daño que sufrió el trabajador y la ARL, mediante ese seguro, efectivamente hace que exista esa reparación. En teoría, ¿cierto? En teoría. Y todo este tema de responsabilidad está directamente relacionado con esto del COPAS, Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo. Para que no haya problemas, se tiene que hacer efectivamente conformar el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo. ¿Cómo se eligen los representantes de los trabajadores? A través de una votación secreta. Bueno, a través de una votación secreta, donde efectivamente los trabajadores eligen a uno de ellos, a uno de esos trabajadores, para que los represente. Para que los represente. ¿Preguntas, muchachos, hasta el momento? ¿Preguntas? Y se llama responsabilidad civil extracontractual justamente porque nace en ese momento esa relación entre dos personas que no se conocían y nace en ese momento una relación de carácter civil donde el uno tiene que cumplir resarciendo el daño. ¿Yo les estoy compartiendo pantalla ahí o no? Compartir pantalla. No, profe. Muchas Ahí ya.
Y ahí ya, pero cuando se nos vaya así, entonces, profe, no está compartiendo porque yo me quedo aquí volando. Bueno, preguntas, inquietudes con este tema. Bueno, entonces tenemos un comité paritario que ya sabemos qué es, cómo funciona. Tenemos el vigía ocupacional. Y por acá tenemos un ejemplo de una mesa con unas actas. Esas actas tienen una cosa que se llama peso legal. Y ese peso legal es básicamente para cuando haya algún problema de ese como el que yo les acabo de comentar. Les hago una pregunta. Una persona va montando en su bicicleta, se va a comprar el pan, en ese momento un taxista lo atropella y lo mata. Entonces llega la policía y lo conduce, se dice así, ¿no? Lo conduce efectivamente a la estación de policía y llega la familia y pues dicen, yo lo voy a hacer que se pudra en la cárcel. Voy a hacer que se pudra en la cárcel y entonces el juez a los 2 días le hace una audiencia y le dice, ¿usted conocía al señor que iba en la bicicleta? Y le dice, no, yo no lo conocía. De pronto usted había tenido trato anterior con él. Entonces le dice, no, como le digo, yo no lo conocía, no sé, no sabía ni cómo se llamaba ni nada y me da mucha pena y estoy muy triste por eso, etcétera, etcétera. Le hicieron la prueba de alcoholemia, el taxista iba normal, no tenía alcohol en la sangre ni nada de eso. Entonces el juez le dice, efectivamente, váyase para su casa. ¿Qué seguro tiene? Entonces, sí que tiene un seguro de RC. Seguro de RC significa responsabilidad civil. ¿Estamos? ¿Por cuánta plata tiene el seguro? Que tiene por, no sé, 500 millones de pesos. Entonces ya cambia y ya el juez se da cuenta que el señor no tenía la culpa. No, mejor dicho, sí tenía la culpa, pero no tenía dolo. La culpa es objetiva, mire usted. Aquí se analiza un tema importante que se llama culpa. La culpa. La culpa es algo que se llama objetivo. La culpa es objetivo. El taxista le dijo, no, yo no tuve la culpa. Yo no tuve la culpa. Entonces el otro le dije, sí, usted tuvo la culpa porque si usted no hubiera estado en ese momento, en ese lugar, en ese carro, no lo hubiera matado. ¿Cierto? Entonces la culpa es una cosa que se llama, que es objetiva. La culpa es objetiva. ¿Qué significa eso? Eso significa que está el muerto, efectivamente. ¿Quién lo mató? Lo mató el señor del taxi. ¿Y cómo supo que lo había matado el señor del taxi? Porque efectivamente llegó la policía, levantaron el croquis y toda esa cosa. Y ahí es donde está el tema de la culpa. Pero otra cosa es que no lo quiso matar. Y entonces ahí ya se habla del dolo. Y el dolo, recordamos que se castiga con la pena, con la prisión, con la pena punitiva de la libertad, con el dolo se castiga a partir de la parte penal. Y decimos que todo lo que tiene que ver, ay, ¿qué pasó? Todo lo que tiene que ver efectivamente con la objetividad de las cosas tiene que ver con la parte civil. En ningún momento el gerente o el dueño de la empresa quería matar al otro, ¿no? Fue un descuido porque no lo compró. Fue un descuido porque descuido grave porque no le hizo caso a las actas. Pero como les digo, un abogado puede llegar a establecer una relación de dolo entre el gerente y el trabajador. Y si de pronto llegara a conformarla, muy probablemente pasa de ser civil a penal. ¿Estamos de acuerdo? ¿Copiaron todos?
Sí, profe. ¿Sí? Bueno, preguntas, inquietudes. Preguntas, inquietudes. ¿Todo bien? Angie Natalia. Dudas, inquietudes. Andrés Bolaños, dudas, inquietudes. Juan David Ruiz. Edwin Montenegro. Cuando ahí no me apagué la cámara. Edwin, por favor. Juan David, ¿todo bajo control? No, profe, es que está fallando mucho el internet, profe. Sí, tranquilo. Dale. Cuando se pueda, pero entonces me dicen antes, ¿vale? Luisa María, ¿alguna inquietud? Adriana Campo, ¿alguna inquietud? Pablo Andrea, ¿inquietudes? Elson, ¿inquietudes? Lisette, ¿alguna inquietud? Lisette, ¿en la empresa donde trabajas hacen de pronto comités paritarios, reuniones? ¿Nos ponen? No, profe. En el rancho de Lucho no se hace ese comité. Ajá, Se tiene, puedo decir, es como vigía. En ese momento diría que soy yo porque mis compañeros me comentan a mí la situación y yo directamente pues hablo ya con mi jefe. ajá, perfecto, listo. Pero ese comité no se tiene. Es bien importante que empieces a hacerlo y es muy importante, súper importante. Porque los problemas cuando nacen, es importante mitigarlos teniendo la forma de hacerlo y la forma en este caso es el conocimiento. Entonces, eso no quita nada de tiempo y esas actas son muy importantes de hacerlas. Francisco, ¿alguna duda, inquietud? No, todo está claro. Todo está claro. Diana, una atrás. No, profe, hasta ahora todo claro. Jessica, Todo claro, profe. Jennifer Rojas. Ok. Edwin Montenegro, Angie Natalia. Bueno, muchachos, dejemos hasta ahí. Nos vemos en la siguiente clase. Chao. Gracias, profe. Gracias, Chao. profe. Chao, profe, gracias. Chao, gracias.